tema de la interculturalidad se ha pensado que es un tema de indios para indios. Yo creo que hay que romper esta lógica con la cual hemos transitado, ¿no? Y creo que hay que comenzar a pensar las lógicas de las relaciones de los pueblos para construir una sociedad mucho más, ¿no es cierto?, equitativa y una sociedad que permita convivir en armonía entre los pueblos. Entonces, en ese ámbito creo que es fundamental, por ejemplo, ahora la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Qué significa eso? Que la propia ley nos está diciendo que todo el sistema es intercultural. Sin embargo, todavía tenemos ahí algunos temas de retrasos, es decir, cuáles son los docentes que van a ser los que van a dictar, ¿no es cierto?, o quienes van a formar a los nuevos chicos y que tengan una nueva visión de un otro tipo de sociedad. Y creo que ahí la Universidad Nacional de Educación cumple un rol fundamental, porque nosotros de las 7 carreras que tenemos ahora mismo, cerca de 5.000 estudiantes y en octubre entran como 800 estudiantes más, este año vamos a tener de 3 carreras los primeros graduados en esta universidad. Y el reto fundamental es justamente ese, formar docentes para el siglo XXI, para construir una sociedad en este ámbito, que sea intercultural. Y por eso es que además en la carrera, una cosa que a veces llama la atención es que en la carrera de educación intercultural bilingüe no es que tenemos estudiantes únicamente indígenas, o sea, con esta visión que se ha tenido de que es eh, educación intercultural bilingüe es solo de indios para indios. Entonces, esa visión se ha roto acá y tenemos más estudiantes de población mestiza además, ¿no? Y población indígena será un 10% de los 210, 220 estudiantes que tenemos. Población negra será un 3%, 4% que tenemos. Y Montubia también que tenemos ahí en la universidad. Y entonces el reto es que estos estudiantes van a comenzar a vincularse ya en el sistema de formación y comenzar a construir esta nueva sociedad que estamos todos anhelando, ¿no? Naciones Unidas declaró este año como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo y esto llama mucho a la academia, a la sociedad civil, a las organizaciones, a sumarse a lo que es o lo que representa las lenguas para los pueblos. Es decir, la lengua representa un elemento fundamental de su identidad y de su cultura, ¿no es cierto? Y en esa función hemos visto cómo cada vez va perdiéndose la lengua y con ello, además, progresivamente también la cultura o el pueblo. ¿Por qué? Porque ha ido cada vez desplazando el idioma, desplazando de sus territorios a las poblaciones y desplazando de su identidad y cultura y llegando así a un proceso que esto no es nuevo. Esto comenzó cuando en la época de la colonia, ¿no? Cuando no se les permitía hablar la lengua a los pueblos indígenas y después con la República no es que cambió, continuó más bien muy fuerte las políticas de blanqueamiento que fueron las que no permitían, ¿no es cierto?, hablar la lengua y la cultura o fortalecerlas. Más bien lo que se hizo es como un proceso hacia la mestización de los pueblos indígenas. Y creo que lo fundamental para los pueblos indígenas es el año 1990, es decir, el levantamiento, que lo que provoca es generar una emergencia de todo el movimiento indígena, de los pueblos indígenas en el Ecuador, y hace presencia en el país de decirles que estamos presentes y que estamos aquí todavía y que somos entidades históricas, que tenemos lengua, cultura, identidad y que tenemos también parte en este territorio y que queremos ser parte también de la construcción de un nuevo tipo de Estado. Y por eso es que ahí se solicitaba y se demandaba al Estado, ¿no?, que se declare el Estado plurinacional e intercultural. Recuerden que después de eso, en el 98, hay la Asamblea Constituyente y en esa Asamblea Constituyente se logró
que se reafirme más bien las lenguas, porque las lenguas, tanto el quichua como el shuar, anteriormente en todas las constituciones, excepto la del 78, sí reconoce a las lenguas indígenas, dice las que como parte de la cultura nacional. Pero en el año 98 en la Constitución, además de reconocer las lenguas como parte de relación intercultural, reconoce los derechos colectivos. Y es más, en la Constitución del año 2008 es donde se reconoce más ampliamente lo que es los derechos de los pueblos indígenas y el Estado plurinacional. Y a partir de eso hay varios cambios fundamentales para el tema de educación, lo que mencionaba, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que plantea que tiene que ser todo el sistema intercultural, y ahí es el reto nuevamente de cómo es que vamos a hacer si es que no tenemos docentes formados para construir esa sociedad la cual todos estamos buscando. La lengua es fundamental porque la lengua es a través del cual se teje la estructura de pensamiento y a través de tejer esa estructura de pensamiento se transmite también a las siguientes generaciones todo lo que es la identidad y la cultura. Y en ese ámbito es fundamental. ¿Por qué? Porque hay que saber de dónde somos, desde dónde venimos y hacia dónde estamos proyectándonos como pueblos y nacionalidades en una sociedad que tenemos que comenzar a vivir relacionándonos no solo de los indígenas, sino también entre indígenas, obviamente, pero también de indígenas hacia los pueblos negros, hacia los pueblos montubios, hacia la población blanco y mestiza que convivimos en esta sociedad. Y en ese ámbito generar una construcción o una cultura de paz hacia, ¿no es cierto?, la equidad de convivencia entre los pueblos. Entonces, por ello es fundamental la lengua, porque la lengua es la transmisión de la cultura. Y si se muere la lengua, va progresivamente después muriendo la cultura y después va a morir también nuestros pueblos. Entonces, así ha sido este proceso y eso es justamente lo que hay que evitarlo, ¿no?